Sabemos que para ganar masa muscular tenemos muchos métodos diferentes. Siempre que apliquemos intensidad, que manejemos bien las variables del entrenamiento, pues podemos optar por un camino u otro. Y en las últimas semanas me han llegado bastantes mensajes acerca de qué opino del método 3-7, un método que sin duda alguna es muy bueno para algunas cosas, que promete bastante eficiencia en cuanto a la ganancia de masa muscular en comparación con métodos más tradicionales, pero que sin duda lo que mejor hace es aplicar bien las variables, como digo, del entrenamiento, intensidad, volumen, número de repeticiones, etc. Así que hoy voy a hablar un poco acerca de este método, vamos a ver en qué consiste, sobre todo en qué ejercicios recomiendo aplicarlo y si de verdad es un método superior en cuanto a la ganancia de fuerza y hipertrofia en comparación con sistemas que llevamos viendo ya un montón de tiempo. Antes de nada, como siempre, te recuerdo, mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en lifters.es, la web donde tienes mucho más contenido acerca de ganancia de masa muscular, de fuerza, de pérdida de grasa. Ahí te puedes apuntar gratis a la newsletter que escribo cada semana y además, si quieres, te puedo echar una mano con tu entrenamiento. Así que en lifters.es tienes absolutamente todo. Y lo dicho, a ver, el método 3-7, que ya es algo que se ha popularizado en Francia hace un tiempo, consiste básicamente en utilizar un peso que ronda aproximadamente el 70% de una repetición máxima, es decir, con ese peso podríamos hacer en una serie alrededor de las 12 repeticiones antes de fallar. Pero en este caso lo que vamos a hacer es algo diferente. Yo, por ejemplo, si pautara un plan algo más tradicional, diría, bueno, pues mira, de esta sentadilla voy a hacer, por ejemplo, 3 series de 10-12 repeticiones con un RIR 2-3. Eso quiere decir que voy a abandonar la serie cuando me falten 2 o 3 repeticiones para fallar. Bueno, pues en este caso es diferente porque lo que vamos a hacer es utilizar ese 70% del peso y en lugar de hacer, por ejemplo, 12 repeticiones, lo voy a levantar en 5 series de 3 repeticiones, 4 repeticiones, 5, 6 y 7. La diferencia es que va a haber solamente 15 segundos de descanso entre serie, lo que por un lado nos aporta tensión mecánica, que sabemos que es algo fundamental para ganar masa muscular, y por otro lado estrés metabólico, que también sabemos que es un factor que, aunque quizás no sea el más diferencial de todos, pero que también es interesante cuando el objetivo es precisamente ese. Y básicamente este es el método, no tiene más. Lo podemos hacer en muchos ejercicios porque es algo bastante sencillo de aplicar. Es verdad que quizás en una sentadilla no sea el mejor ejemplo porque podemos terminar a nivel cardiovascular bastante quemados, pero por ejemplo en otros ejercicios sí que lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, y cuando hablamos de ejercicios más analíticos o accesorios, bueno, pues ahí sí que ya sin duda alguna no va a repercutir para nada a nivel de recuperación o el rendimiento que podemos tener. Así que bueno, es un método que en general sí es cierto que me gusta, porque combina lo mejor de dos formas de ganar masa muscular, como digo, la tensión mecánica y el estrés metabólico. El peso que utilizamos no es alto en comparación con una serie más tradicional, por ejemplo, de sentadilla, que podemos utilizar un peso relativamente más alto e ir a más bajas repeticiones. Aquí es más seguro, entre comillas, evidentemente, pero quizás para muchas personas este tipo de sistemas les puedan venir bien para, por ejemplo, como digo, aplicar un poco más de tensión mecánica que falta, por ejemplo, en una serie tradicional. Pero, ¿dónde está el principal error que le veo? Porque, como cualquier sistema, hay ciertos fallos que hacen que quizás esto no sirva para cualquier persona. Y no es que el sistema tenga un fallo en sí, por supuesto, pero lo cierto es que cuando, por ejemplo, decimos necesitamos utilizar un 70% más o menos de nuestra repetición máxima, hay personas que no van a llegar a ese 70% y se van a quedar con un peso ínfimo. Es decir, en lugar de utilizar, por ejemplo, 100 kilos, que sería el peso con el que haría 12 repeticiones más o menos antes de fallar, pues seguramente utilice 90, utilice 85, y sí, puede dar la sensación que al final estoy haciendo mucho esfuerzo, que termino fatigado, que estoy haciendo una serie efectiva, pero para nada es así. Este, sin duda, es uno de los fallos que, como digo, no es que lo tenga el sistema en sí, sino lo tiene más bien la persona que está aplicando el sistema, pero lo veo también en protocolos más tradicionales en los cuales muchas veces elegimos un peso que no toca, un peso con el cual sin duda alguna podemos sacar más repeticiones, y lo único que estamos haciendo es, ya bien sea porque tenemos poca tolerancia a la intensidad o por lo que sea, utilizar menos peso, hacer menos repeticiones, quedarnos muy lejos del fallo, y por lo tanto ni la tensión mecánica ni el estrés metabólico son lo suficientes como para ganar masa muscular. Así que lo suyo es que tengamos cierta experiencia en el entrenamiento antes de utilizar este tipo de sistemas. Sin duda alguna son muy buenos
porque además lo mejor que tiene es que es bastante eficiente. Con un solo ejercicio tardamos alrededor de, pongamos, 5 minutos, en comparación con quizás 15 o 20 minutos haciendo series más tradicionales. Entonces, bueno, podemos hacer el entrenamiento mucho más rápido. Evidentemente, no lo vamos a hacer en todos los ejercicios porque tampoco sería lo más eficiente bajo mi punto de vista, pero sí que podemos utilizarlo en aquellos en los cuales queremos dar un estímulo un poco diferente o llevamos un tiempo estancados y además lo mejor es que vamos a ahorrar tiempo. Pero como digo, tenemos que elegir bien el peso y es lo fundamental. Si no sabemos aún nuestro 1RM más o menos en ciertos movimientos o tenemos muy poca experiencia, lo suyo es que primero optemos por un enfoque algo más tradicional en el cual planteamos X series por X repeticiones con un RIR de entre 1 y 3, que significa básicamente lo cerca o lejos que nos quedamos del fallo, y de esta forma con el paso del tiempo tendremos las tablas suficientes o necesarias como para aplicar estos sistemas que, como digo, parecen sencillos porque digo, vale, sí, son 5 series, una de 3, otra de 4, otra de 5, otra de 6, otra de 7 repeticiones, parece sencillo de hacer, además descansas 15 segundos entre cada una de esas series, pero luego cuando lo llevamos a la práctica, si utilizamos el peso que realmente toca, el que tenemos que utilizar, bueno, pues son métodos que a nivel mental cuestan bastante porque la cabeza muchas veces nos dice que tenemos que dejar la barra, que tenemos que abandonar la serie cuando realmente todavía nos quedan bastantes repeticiones por hacer. Así que quizás no es para todo el mundo, como digo, es un método bueno, pero uno más simplemente de todos los que hay. Y como digo, conociendo los mecanismos de la hipertrofia y sabiendo ajustarlos bien a la programación que llevemos, intensidad, volumen, número de repeticiones, la frecuencia, súper importante también, los descansos, el RIR, bueno, pues hay múltiples programas muy distintos que podemos hacer y todos ellos van a conducir a los mismos resultados. Así que puedes probar esto sin ningún tipo de problema si tienes ya cierta experiencia, si por ejemplo hay ciertos días en los cuales quieres dar un estímulo diferente o necesitas condensar el entrenamiento en un espacio de tiempo un poco menor, pero los resultados son igual de efectivos tanto con este como con un método más tradicional. Así que básicamente esta es mi opinión acerca de este sistema 3-7, como digo, un sistema más que personalmente sí que me gusta, pero que no aplicaría en todo el mundo principalmente por esa tolerancia a la intensidad que tenemos que tener, porque muchas veces parece más sencillo cuando lo decimos que cuando lo hacemos. Y si tienes curiosidad, si tienes interés por probarlo, bueno, pues te diría que empieces en ejercicios que son quizás menos demandantes, no empieces con una sentadilla, no empieces con un peso muerto, empieza quizás con un jalón en polea unilateral, ahí sí que lo puedes hacer, empieza quizás también con ejercicios como las dominadas, también lo podrías hacer, con unas flexiones lastradas, con un press militar, bueno, pues estos ejercicios son bastante interesantes para incluir el método 3-7 y, por qué no, también hay otros analíticos para bíceps, para tríceps, para el hombro, en los cuales puedes incluir esto sin ningún tipo de problema y además te vas a ahorrar bastante tiempo al final del entrenamiento. Así que bueno, como digo, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que os haya gustado, espero que lo podáis aplicar y sobre todo os haya resultado de interés. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web, lifters.es, para cualquier cosa, para echaros una mano con vuestro entrenamiento. Y nada más por la semana de hoy. Espero que pases un buen día y nos escuchamos la que viene. ¡Chao!